alimento. En cambio, en la parte de medio ambiente hay muchas leyes que tenemos que cumplir. Efluentes gaseosos, efluentes líquidos, residuos peligrosos, PCB. Hay un montón de situaciones que tienen que ver con la contaminación y hay leyes que nos marcan los motivos por los cuales no tenemos que contaminar, como desde la Constitución. Entonces, esos aspectos legales son lo que hacen la diferencia en la implementación de las ISO 9000 y las ISO 14000. La 9000 no hay aspectos legales, en la 14000 sí. Entonces, si yo estoy trabajando en una empresa donde tengo emanaciones gaseosas, porque tengo hornos, tengo caldera, tengo quemadores de lo que fuera, tengo que controlar qué sale afuera, qué sale al ambiente, y tiene que cumplir esa ley. Entonces, si quiero implementar ISO 14000, esa parte legal la tengo que cumplir para que no pase, que no contamine pasando los límites que establece las leyes. Efluentes gaseosos, efluentes líquidos. Las empresas que tienen tratamiento de líquidos no pueden tirar cualquier líquido al efluente y tirarlo al río o a una alcantarilla o a un arroyito. Tienen que hacer tratamientos y tienen que tener unos ciertos parámetros que tienen que cumplir. Bueno, todos esos aspectos legales, la empresa que quiere implementar la ISO 14000 tiene que cumplir y tiene que mediar, tiene que contar con un sistema para saber que ese aspecto legal está identificado y está cumplido. Entonces, eso es lo que realmente marca la diferencia con las ISO 9000. ISO 9000 no hay ninguna ley que te diga cómo tenés que hacer un producto. Es un manual o, en el caso de alimento, hay que cumplir con el código argentino. Pero esa es la diferencia fundamental específica, que muchas veces es necesario dar ejemplos y es lo que más confunde, porque esa es las ISO 9000 y las ISO 14000 son más o menos parejas, son bien parecidas. Tienen que tener una política, un manual instructivo, documentos. Los dos sistemas buscan la mejora continua, planificar, hacer, verificar, actuar. Ese círculo está bien marcado en los dos sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, y tenemos que garantizar mediante auditorías, reclamo al cliente. Nada más que en las ISO 14000 tenemos este aspecto ambiental, legal, que tenemos que cumplir. Entonces, es un aditivo más para que las empresas busquen internamente cómo hacen para cumplir eso, garanticen el cumplimiento de las normas legales. ¿Qué estaba por decir? Aplique las ISOs y es decir, ¿la ISO supera las normativas argentinas o trabajan en conjunto? Por ejemplo, yo en una empresa, si aplico la ISO, ¿me puedo olvidar de las normativas argentinas porque ya las cumplo? No, porque las ISO aplican y controlan el producto. Por ejemplo, vos podés hacer un producto bárbaro trabajando con gente en negro, por ejemplo. Sí. No es que por tener las ISO significa que tengas todo legal. No. Las ISO 9000 significan que el producto que vos estás haciendo es siempre igual. Desde hace 6 meses atrás, ahora o 6 meses después, siempre va a ser el mismo producto. Te garantiza igualdad, casualmente, y que no vas a entregarle al mercado una máquina de foto roja, otra desteñida, otra color negro, otra veteada. Va a ser siempre del mismo color y la misma forma. Eso es lo que te dice la ISO 9000. Lógicamente que cuando vos empezás a hacer la parte de recursos humanos,
gestión de los recursos, ahí tenés que tener capacitación, tenés que tener el perfil del puesto, y todo eso te lleva a que tengas todo en blanco. No podés tampoco hacer un producto con el 100% de las personas contratadas, por ejemplo, que estén en negro. La diferencia con lo que te decía de la ISO 14000, por ejemplo, con esta misma fábrica que hace esta máquina, vos tenés pintura y tenés que garantizar de que la pintura que se utiliza no afecta al medio ambiente, ni en el líquido, en el efluente que sale líquido, ni en el gaseoso, ni siquiera en los residuos. Por ejemplo, comprás pintura y la utilizás, el 90% va a la máquina, el 10% se pierde por gotitas, por evaporación, por el líquido, porque queda de remanente en el equipo de pintura, se pierde. Entonces, tenés que demostrar que de esta materia prima que entró para hacer un producto, hay un resultado que son residuos, sólidos, líquidos, gaseosos. Bueno, ¿qué haces con eso para que no contaminen? Eso básicamente es lo que hay que hacer. Esa es la ecuación que hay que hacer. Si tenés generación de residuos peligrosos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a administrar esos recursos para no contaminar? Porque vos me decís, lo tiro a la basura. Y no, son peligrosos, no pueden asimilarse con los residuos sólidos urbanos, que son asimilables a los domésticos. Entonces, y si quiero implementar y certificar el sistema de ISO 14000, tengo que garantizar de que ese aspecto legal de residuos sólidos yo lo estoy cumpliendo. Residuos sólidos peligrosos que contaminan. Entonces, ¿dónde los almaceno? ¿Cuánto tiempo los trato? ¿Cómo hago para separarlo, para identificarlo? Para que no me vaya un tacho de residuos que tienen pintura junto con la basura domiciliaria. Bueno, eso es lo que gestiona, eso es lo que tiene que hacer el sistema de gestión de medio ambiente. Tiene que garantizar de que vos no vas a contaminar, así como el de producto, el de calidad de producto, significa que siempre voy a hacer el mismo, de la misma manera y siendo más efectivo o utilizando menos materia prima, lo que fuera, garantizo de que es el mismo producto. Bueno, con esto, con el medio ambiente, estoy garantizando de que no afecto comunidades que están aledañas a la empresa, que no tengo polución, que no tengo, por ejemplo, que tengo desempeño ambiental favorable o agradable, que tengo una buena gestión de los residuos, que tengo la posibilidad de interactuar con el medio ambiente sin contaminar ni comprometer futuras generaciones. ¿Te acordás lo que habíamos hablado de desarrollo sustentable? Entonces, para no tener ganancias excesivas, yo consumo todo el agua de ahora y no es sustentable eso. Entonces, tengo que ir regulando lo que es el consumo, ganancia, residuos, cuidando los recursos. Bueno, todo eso es para que sea, y sobre todo el cumplimiento del aspecto legal, es lo que me va a permitir implementar y certificar el tema de las ISO 14000 de medio ambiente. Se identifican los aspectos legales que pueden provocar un impacto ambiental, tanto positivo como negativo. Si es positivo, bienvenido sea, y si es negativo, hay que mitigarlo, hay que controlarlo, hay que tenerlo bajo control para que no sea, que no se produzca un desastre. Ha habido muchos casos de estos accidentes ambientales, por ejemplo, en las mineras. ¿Te acordás que la vez pasada en Brasil se rompió un dique contenedor de agua
que tenía líquidos que trataban el oro, creo que era, que tenía mucho mercurio y contaminó. Acá en San Juan me parece que también hubo algo de eso. Entonces, cuando hay extracción de petróleo en los pozos y el traslado desde los pozos hasta los depósitos, se hace por cañerías. Esas cañerías, si no se hacen mantenimiento y controlan y hay bombas, estaciones de bombeo, se pueden llegar a romper y ha habido derrames importantes en el sur, en Neuquén, en Río Negro, derrame de petróleo en la tierra que contamina terriblemente el petróleo. Entonces, bueno, todo eso son los aspectos ambientales que hay que valorar, así como en seguridad se identifican los riesgos, se le da un valor, cuál es la probabilidad que ocurra un accidente, la gravedad, y se hace un tratamiento. Bueno, esto es lo mismo. En un aspecto ambiental hay que evaluar cuál es el consumo, cuál es el impacto de ese aspecto y cómo hacemos para mitigarlo o para reducir ese impacto, que sea menor. Si yo, algo tan simple como la luz, ¿te acordás que alguna vez habíamos hablado? Las luces perimetrales de una empresa. Prenden la luz y a lo mejor está por días y semanas y meses prendido una luz en el exterior. Total, tienen plata para pagar el consumo de energía, le pagan a la cooperativa y está solucionado el tema. Cuando en realidad, desde el punto de vista de aspecto, impacto ambiental, lo que tenemos que tener en cuenta es que para que esa luminaria esté encendida en ese momento, hay en algún punto de la Argentina del circuito, esperame un segundito. Sí, sí, sí. Hola, Emma. Bien, escucha. Sí, estoy dando clase. ¿Me das 5 minutos? Después te llamo. O decime, o es muy grave. Ahí te cuento, ¿eh? Ahí te cuento. Ahí termino de dar clase y te llamo yo. Gracias. Chao, chao. Entonces, para consumir esta energía que yo estoy en esta luminaria, en la computadora, en todo lo que es, hay alguien, alguna central de generación de energía en algún punto de la República que está generando esta energía. Entonces, si yo dejo esa luz prendida durante todo el día, varias semanas, estoy consumiendo el recurso no renovable que se utiliza para generar esa energía. Llámese vapor, agua, si es hidroeléctrica, central nuclear, central de lo que fuera, geotérmica. Pero hay un recurso que se está consumiendo para generar esta energía. Entonces, hasta ese punto tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar un aspecto y un impacto ambiental. Lo mismo que cuando en una empresa tenemos necesidades de líneas de aire, tenemos 2 o 3 compresores, pulmones, tanques pulmón de aire, y cañerías que recorren toda la planta o la industria o lo que fuera. Y tenemos pérdidas o llaves que no funcionan, o mangueras rotas, o cañerías que están flojas. Entonces, esa constante pérdida va a generar de que el compresor esté funcionando permanentemente. Pero no es eso solamente, sino que hay que evaluar que para que ese generador no pare, tenemos casualmente que consumir energía. Volvemos a lo de recién. Entonces, si yo paro todas las pérdidas, identifico las cañerías, detengo todas las pérdidas, cambio las llaves para que funcionen bien, los acopleo, todos los accesorios en esa línea de aire, voy a reducir el consumo. Entonces el compresor, en vez de estar funcionando a lo mejor 6 horas continuas, va a estar trabajando 4 horas. No solamente que reduzco el consumo de energía 2 horas, sino que además prolongo la vida útil del compresor porque más tiempo me va a durar. Bueno,
Hasta ese punto es que hay que analizar y cuando nosotros analizamos y evaluamos esos aspectos ambientales para saber cuál es el impacto. De todo eso se trata las ISO 14000. Hay una guía, lo mismo que la ISO 9000, hay una guía, hay que cumplimentar, hay que evaluar esa guía de las ISO. Creo que yo se los había pasado la vez pasada al principio. Hay guías 14001, 2004, 2008, 2012. Yo no me acuerdo cuál es la que les pasé. Pero la situación de implementación es casi igual. Hoy incorpora en las ISO 14000 el tema de responsabilidad social. Es decir, todas las empresas tienen que mantener una relación, una vinculación con la sociedad. ¿Qué hace la empresa para mantenerse en armonía con para mantenerse en armonía con la sociedad, con el ambiente? Si yo genero residuos y los tiro a la calle, a la basura, indudablemente el entorno, el ambiente no va a estar satisfecho. Si yo genero en un frigorífico líquidos que se contaminan con aguas rojas, aguas verdes, que serían con sangre o con verde la limpieza de los corrales, indudablemente, hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Diane. Indudablemente esa contaminación no la puedo tirar esos efluentes líquidos a un cañadón. Tengo que tratarlos. ¿Por qué? Porque si no contamino el medio ambiente de la sociedad. Hola Pablito, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Hola Walter, ¿cómo anda usted? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. He estado en unos días medios complicados, por eso no me he podido conectar clases anteriores. Sí, me di cuenta la ausencia. Pero no estuviste complicado con la salud de COVID, ¿no? No. No. Tema trabajo y temas personales. De hecho, ahora me daba cosa faltar tanto a la escuela, estoy conectado dentro del trabajo, digamos, por así decir. Che, acá en la planta. ¿se solucionaron? Sí, estoy en un sector nuevo, así. Bueno, no digo los problemas personales, ¿se solucionaron? Sí. Sí. Bueno, me alegro entonces. Eso es importante. Entonces, esas son todas las situaciones del por qué nosotros tenemos que implementar las ISO 14000 o cuál es el motivo. Lo mismo que te decía de la mejora continua, cómo hacemos nosotros para implementar las ISO 14000, planificar, hacer, verificar y actuar. Ese rulito siempre lo tenemos que hacer. Escribir procedimientos, necesitamos escribir procedimientos, un manual, la política. Todo eso va a depender de la complejidad de la planta. Si yo hago bulones, es una cosa. Si yo además en la fábrica hago bulones, clavo y alambre, es otra complejidad. Si además hago bulones, clavos y alambres de diferentes materiales, se va a complicar un poco más. Entonces, de acuerdo a la complejidad de ese proceso de producción, es la complejidad de las ISO. ¿Por qué? Porque tiene más aspectos. Porque va a tener más aspectos para analizar. Muchos pueden dar un impacto ambiental negativo, significativo. Lo mismo que en la evaluación de riesgo de accidente. Hay algunas situaciones de riesgo de accidente que son controlables o son mínimos para ustedes que ya están haciendo la tesis. ¿A qué se le da prioridad? A los análisis de accidentes que tienen un alto índice de impacto, vendría a ser que se puede producir un accidente. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cuáles son los aspectos que pueden impactar en el medio ambiente generando una cuestión negativa? Esos son los que
tenemos que evaluar para las ISO 14000. Pero además, tiene un condimento. El aspecto ambiental que analicemos y tiene un aspecto legal que hay que cumplir, ¿sí? Ese aspecto automáticamente genera un impacto ambiental significativo. Lo tenemos que mantener siempre bajo control. ¿Para qué? Para saber de que no estamos por encima de los parámetros que a lo mejor pide efluentes gaseosos. Entonces, si yo tengo en una empresa una caldera, por más que sea nueva, por más que sea último modelo, por más que tenga 2 millones de controles que nunca jamás se van a salir de fuera de especificación. Perfecto. Hay un aspecto ambiental que es efluente gaseoso. Esa caldera siempre va a ser un aspecto, va a generar un impacto ambiental significativo. ¿Por qué? Porque tenemos que controlarla permanentemente, ni más ni menos que por eso. Por ejemplo, generamos efluentes líquidos, petroquímica, y hace su tratamiento de efluente, petroquímica, fábrica militar, Atanor, Weatherford, cualquiera. Digo Petro porque está Pablo nada más, ¿no? Pero esa situación tiene que estar bajo control permanente. Tenemos que controlar esos parámetros para no superar lo que dice la ley. Al haber un aspecto ambiental que tenemos que cumplir, ese impacto automáticamente es un impacto significativo. Por más que lo tengamos bajo control, siempre lo tenemos que controlar. Lo mismo que los residuos sólidos. Si yo genero envases de pintura, porque tengo un sector de pintura que vamos a suponer ahora Ascanelli, pintura, cabinas de pintura, tenemos efluentes, tenemos líquidos, tenemos... El envase de pintura es un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque no podemos tirar ese envase junto con el residuo sólido urbano. No es compatible, es peligroso, tiene una cantidad, ¿se acuerdan? En primer año, legislación, la ley de residuos peligrosos establecía cuáles eran los productos o las corrientes que tenían peligrosidad. Bueno, lo mismo que un tarro de pintura puede ser un envase de aceite, el aceite de las máquinas que se cambian los motores, el motor de los camiones en un taller, son residuos peligrosos, entonces hay que tratarlos como tal. Hay aspectos legales que tenemos que cumplir. Esas son algunas de todas las partes que... Sí. Una pregunta. Con la ISO 9000 nos pedía también a veces que nuestros proveedores o clientes también cumplieran con la ISO 9000. ¿Con la ISO 14000 pasa lo mismo? Claro, claro. Si yo tengo un contratista que, vamos a suponer, vamos a imaginar de que a vos te venden, a tu empresa, donde vos trabajás, los contenedores, los Zeppelin, los bombones de gas, ¿sí? Sí. Entonces, tenés un solo proveedor. Y ese tipo que hace eso no puede soldar todos los equipos al aire libre para que con los humos de esa soldadura contamine el ambiente. Si vos tenés certificado ISO 14000, los productos o los subproductos o los procesos o subprocesos tienen que cumplir con esa condición. ¿Sí? Si para lavar ese tanque tienen que utilizar desengrasantes que pueden afectar el suelo o contaminar el piso o la tierra o el agua, lo que fuera, y vos tenés certificado ISO 14000, este proveedor también debe cumplirlo. Antes
llegaba hasta ahí. Ahora esa responsabilidad se va ampliando a los procesos, subprocesos, a los clientes y a todos los que les prestamos el servicio. También debe estar contemplado dentro de lo que es el nivel de la organización, debe evaluar los aspectos y los impactos dentro de todas esas situaciones. ¿Sí? Lo mismo también lo mismo que las ISO, para certificar el sistema de gestión ambiental. ¿Se acuerdan los pilares que era certificación, acreditación, normalización? ¿Se acuerdan todo lo que eran los pilares de las ISO? Bueno, esto es lo mismo, tenemos que utilizar. Si vamos a tomar mediciones de gases en el ambiente, el sistema y la técnica tienen que estar certificada, los equipos tienen que estar certificados y habilitados, tienen que estar calibrados, el laboratorio que los calibra tiene que estar habilitado, la metodología, la técnica o la forma de evaluación o de toma muestra tiene que estar acreditada. Todo lo mismo. Para hacer una cosa tiene que cumplir con todos estos requisitos. Bueno, eso exige las ISO 14000. Cada uno de los procesos tiene que estar identificado, acreditado y tiene que estar conocido por la gente. La mejora continua es tanto para las ISO 9000 como para las ISO 14000. Luego de una auditoría interna o de segunda o de tercera, tenemos lo que son los hallazgos, no conformidades, las no conformidades que pueden generar una acción correctiva o una acción preventiva. Antes de que ocurra lo podemos solucionar. Aspectos, impactos, todo es relacionado a lo que es el objetivo y el sistema de gestión ambiental. Para gestionar tenemos que hacer. Tenemos que cumplir con un manual, la política, les decía, los procedimientos, los instructivos, evaluar los aspectos, analizar los impactos, valorizar los impactos. Tenemos que tener esa auditoría para ver cuál es el desempeño, porque yo a lo mejor tengo un montón de cosas que cumplir legalmente y no cumplo nada, entonces el desempeño es muy bajo. Las auditorías, lo que lo comentaba, para hacer la valoración del cumplimiento. Todo eso tiene que ver y está relacionado con las ISO 14000. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evitar la contaminación del medio ambiente. Eso es el objetivo, la prevención de la contaminación. ¿Qué es la razón por la cual no tener niveles de polución? Porque por ahí a lo mejor no se pueden cambiar los productos, no se pueden disminuir el consumo, pero tenemos que hacer algo para que este proceso es peligroso. Bueno, no contaminemos o por lo menos tengamos todo visto para evitar esa contaminación, reducir la posibilidad de que contamine. Cuando nosotros, igual que las ISO 9000, nosotros logramos identificar paso a paso, etapa por etapa, los aspectos y los impactos, es muy bueno reducir o mejorar las ganancias. Hay no me acuerdo dónde era que estaba, en qué documento que les mandé, creo que el de las ISO 14000, donde habla el tema de reducir despilfarros, mejorar las ganancias, reducir los volúmenes que se generan residuos, reducir la posibilidad de incumplimiento de las leyes. Todo eso tiene que ver con la ecoeficiencia. Y hay un montón de ejemplos que hablan ahí. Por ejemplo, el tema, a ver, un segundito. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuántos minutos nos quedan? Tenemos todavía, ¿no? Marca 41. Nos queda poquito entonces. No sé, porque también empieza a contar cuando se suma el tercero, me parece.
Bueno, hay varios ejemplos, por ejemplo, Baring, en la parte de Brasil, ahorro de energía eléctrica por el solo hecho de el reemplazo de las lámparas eléctricas por bajo consumo. ¿Sí? A lo largo de más o menos 10 años lograron ahorrar $3.652.000. ¿Sí? En un día, en un mes, en una semana no se ve el ahorro. El tema es que a fin de año te das cuenta que si haces todo eso, podés llegar a tener un buen ahorro significativo, ¿sí? Un ahorro monetario. Vuelvo a repetir, si en una industria, por ejemplo, tenemos todas las luces periféricas, perimetrales, vamos a suponer 2, 3 galpones nomás, no tanto, pero tenemos 6, 8, 10 reflectores prendidos las 24 horas durante los 7 días de la semana, todo el mes, a fin de mes vamos a tener vamos a suponer, 10.000 pesos de consumo de energía. Cuando a eso, y me sale 10.000 pesos, cuando a eso yo le pongo un controlador para que cuando hay luz, ¿vieron las células fotovoltaicas? Las células luminiscentes que cuando hay luz se apaga y cuando baja la intensidad lumínica se enciende. Bueno, con el solo hecho de prender y apagar eso. ¿Que se usan acá? Claro, entonces reducimos de 24 horas y vamos a reducir por lo menos 8, 10 horas de noche el consumo. Vamos a ahorrar 14 horas a lo mejor de ese consumo. Y de esa forma prolongamos la vida útil de la lámpara, no consumimos recursos no renovables en el lugar donde se está generando la energía, pero además hacemos un ahorro significativo a la hora de pagar la energía. Entonces, cuando entendemos que todo eso es un aspecto ambiental, entonces sí vamos a tratar de hacer o de controlar esos despilfarros que hasta ahora no se tienen en cuenta. Como por ejemplo el tema de las pérdidas de gas, las pérdidas de aire en una cañería de aire, algo tan simple como eso. Entonces, si yo lo identifico, mejoro, cambio la cañería, ajusto los accesorios, las válvulas, le voy a dar mayor vida útil al compresor, voy a reducir el consumo de energía y por lo tanto el gasto de energía también lo voy a hacer. Hay otro, General Motors, ¿sí? Era algo muy sencillo. En una base de datos computarizada, el dicho consumo dio lugar a una reducción del 6% en el consumo de energía, con el consecuente ahorro de 120.000 libras esterlinas en 12 meses. Consumo de gas, reciclado de desechos, aire, agua. Todo eso, si vos necesitas un parámetro para saber cuánto estás gastando. Por eso todas las empresas que quieren certificar ISO 14000, lo primero que hacen es controlar cuánto consumo. Porque si yo te digo, vamos a ahorrar en la energía, está perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Y vamos a ahorrar 10.000 pesos, perfecto. ¿Cuánto consumís hoy? No sé. Entonces, ¿cómo va? No se puede proyectar o manifestar un objetivo si no sabemos cuál es la situación de ahora. Por eso hay que tener objetivos claros y medibles. Todos los objetivos de las ISO 9000 o de las ISO 14000 tienen que ser medibles, se tienen que medir, cuantificar. Yo voy a reducir el año próximo el 10% de consumo de energía. Perfecto. ¿Y este año cuánto tuviste? No sé. Entonces no lo podés manifestar como un objetivo. A partir de lo que tenemos como medición, tenemos que medir cuánto consumimos de gas, de energía, de agua, cuánto consumimos de papeles, cuánto consumimos de todo lo que consumimos, y el año próximo
al ser más efectivo, mejora continua, tenemos que plantearnos objetivos de reducción. Hay en una Lufthansa, creo, o Avianca, no me acuerdo, una línea aérea, que reduciendo en sus comidas 1 o 2 aceitunas por comida, por vuelo, lograron reducir en el año como si fuera, no sé, $100.000, una cosa así. Y estamos hablando de una sola aceituna, 1 o 2 aceitunas por comida, una cosa así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos todos esos aspectos, es que los identificamos, lo evaluamos y lo cuantificamos. Ahí es donde entonces nosotros podemos decir que podemos poner como objetivo, ¿sí? A ver, gasto, implementación. Bueno, Miren ustedes. ¿Cómo? ahí en UCOP agregaron un sector nuevo, un motor, y empezó a saltar la térmica, tuvieron que cambiar toda la cañería. Reemplazando el 25% de luminaria, bajaron mucho menos el consumo de lo que tenían aún con el motor. Y no tuvieron que reemplazar cañerías térmicas, pues ya no Bien. le daban. Y antes de eso, ¿tomaron medición de cuánto consumían? No. Porque a lo mejor hasta podría ser más lo que consumieron, lo que ganaron ahora. Pero no se les pasó por la cabeza, vamos a ahorrar en esto. Fue de casualidad que lo encontraron. Sí, no, porque hubieran cambiado los focos por focos LED o hubieran reemplazado directamente todo el tendido eléctrico. Claro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en una industria, el aspecto ambiental no solamente tiene que ver con lo que puede llegar a ser peligroso, con los residuos peligrosos, los gases o el líquido. También podemos hacer gestión ambiental cuando reciclamos pallets, reciclamos papeles, cuando reciclamos los plásticos, cuando ahorramos energía, agua, electricidad, cuando utilizamos menos productos químicos, cuando ahorramos horas inservibles de un autoelevador que está parado por las dudas. Cuando nosotros identificamos cada uno de esos aspectos y evaluamos y le damos un valor, entonces ahí recién, mira cuánto consumimos de energía, 20.000 pesos por mes. ¿Dónde lo consumimos? Acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer para reducir? En un mes no es a lo mejor significativo, pero a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, simplemente da como para implementar un sistema de gestión de medio ambiente, ¿sí? Hay que evaluar siempre los gastos, los beneficios y los costos, porque si yo tengo que invertir en una máquina nueva que me sale $1.000.000 para ahorrar $10.000 por mes, no me sirve, indudablemente. O cambio el proceso o cambio la máquina, pero por eso todo se tiene que cuantificar, ¿sí? Profe, ¿quién regula las ISO? O sea, cada tanto periodo de tiempo pasa alguien y audita o ¿cómo es? ¿Cómo es que, Diane? Porque vos, si querés implementar... Una empresa me aprueba las ISO. Sí. Y me aprueba la ISO 9000. Y una vez que lo tengo aprobada, cada cierto periodo de tiempo pasan y ven que si sigo teniendo, digamos, sigo estando en regla con esa aprobación o no, o tengo que certificar algo, algún documento. Claro, cuando los certificados tienen una fecha de vencimiento, como el carnet de vencimiento, como el carnet de conducir, tienen un vencimiento. Las certificaciones de ISO 9000 o 14000 tienen una duración de 1, 2 o 3 años, depende de lo que vayas a certificar. Ahora, cada tanto hay que hacer auditorías de recertificación, porque, por ejemplo, vos implementás el sistema y anda todo bárbaro, pero porque después te diste cuenta de que no te trajo mayores clientes, de que
tenés que invertir mucho o que te sale caro o te comprometiste en cumplir con ciertas cosas y después no querés hacerlo más y dejas de hacerlo. Esa certificación, como es a nivel mundial, el ente regulador te dice, che, el año próximo tenemos que recertificar. Ah, no me interesa. Cuando se cumple la fecha, a lo mejor la empresa dice, no voy a certificar porque no tengo plata. Porque no tengo plata, porque todo eso sale plata. Bueno, te quito el certificado. Quitar un certificado es como desnudar en la plaza a un político. Es una vergüenza total. ¿Cómo si tenías esto no fuiste capaz de mantenerlo? Lo que más cuesta es implementarlo. Mantenerlo siempre se puede llegar a... es mucho más fácil mantenerlo. Bueno, no, tampoco es tan fácil, pero ya lo tenés hecho. Entonces, que te quiten una certificación por incumplimiento es una deshonra. Es una deshonra realmente. No hay motivo para el cual una empresa que tiene un certificado ISO 14000 o ISO 9000 no vuelva a certificar. Pero sí, ese mismo ente certificador, cada 2 años, cada 3, te tiene que venir a hacer una inspección, una auditoría. Che, a ver, este procedimiento, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Tuviste un desvío, un reclamo de un cliente, un producto de una no conformidad? En la auditoría tuviste 2 o 3 no conformidades, ¿cómo las trataste? Es muy difícil, pero una empresa que no pueda recertificar un certificado ISO 9000 o 14000 es una deshonra. No se ha dado, pero sí puede suceder. A lo mejor porque cambió el personal, a lo mejor porque no le da pelota o le cuesta mucho el cumplimiento de la parte legal, porque a lo mejor tendría que haber cambiado algún sistema o alguna máquina y no lo pudo hacer, porque a lo mejor lo que fuera, pero es medio difícil eso. Después les recomiendo que lean el módulo S4 ISO 14001, que le dejé en Evelia, creo que al principio, donde ahí están algunos sistemas, algunos ejemplos de ecoeficiencia, mejoras en el rendimiento, reducción. Arcor, ¿se acuerdan con Marcelo Carranza que tuvimos la charla? Bueno, él fue el líder de esta mejora de Arroyito junto con Silvia Campos, que es una bióloga, ya está jubilada Silvia, era la jefa, la gerenta de medio ambiente, que hicieron un trabajo de ecoeficiencia en Arroyito bastante bien con el tema del consumo de agua. Había una planta de tratamiento de agua, una planta de tratamiento de fluentes líquidos, que de fábrica vino y consumía mucha cantidad de agua y que después se trataba ese líquido y se tiraba. Entonces, ¿se acuerdan uno de los temas que nosotros vimos con el tema del agua? ¿Qué consumimos? ¿Cuál va a ser la utilización? Y después, ¿cómo devolvemos esa agua al ambiente? Bueno, resulta que se implementó una nueva planta industrial de que es de tratamientos biológicos y fue una reducción importante en el consumo. ¿Sí? Entonces, al no tener esa cantidad de agua, que es un recurso no renovable, se empezaron a disminuir el consumo de agua para la planta de tratamiento.
Entonces, disminuyó 175 metros cúbicos por día en el consumo. Hubo varias cosas que se fueron modificando. El tema es que se identificó, se trató y luego se hicieron las inversiones. La cuestión es que se invirtieron 765.000 pesos, ¿sí? Pero a lo largo del año se ahorraron $150.000. Y además de los beneficios, ambientales, se redujo el consumo de agua y el consumo del recurso no renovable. Queda poco tiempo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta al momento de estudiar los aspectos y los impactos ambientales para implementar un sistema de ISO 14000. Perdón. Lástima que somos tan pocos, chicos. Me gusta hablar. Ese video que usted pasó ahí de Fundación YPF está muy interesante. Es una capacitación todos los jueves sobre generación de energía a través de formas renovables y muy sencillo. Te explica de forma muy sencilla cómo uno en su casa o en una industria pequeña ya lo puede implementar. Y hasta cómo uno puede vender a la misma distribuidora. ¿Sí? Acá Guplastex empezó con eso. Guplastex tiene paneles solares que les llevó tiempo y mucho tiempo, más de un año, comprarlo, instalarlos, vincular con la instalación eléctrica, toda una transformación, porque en el momento que genera, tiene que dejar de consumir de la línea de media tensión, consumir para la planta, y después cuando la planta no produce, ¿cómo hace para vender o para meter esa energía al sistema local? Le llevó tiempo, es un esfuerzo importante, pero lo está haciendo. Le está vendiendo Guplastex ahora, cuando no consume, esa energía sobrante a la cooperativa. Y está bueno. Está bueno. No le da plata a la cooperativa, pero se reduce en el consumo. Entonces está ganando plata porque no está gastando en energía. Está muy bueno, está muy lindo. Y todo lo que es gestión de medio ambiente, reciclado, reutilización, es bárbaro, es fantástico. A mí me apasiona. Espero que el viernes próximo seamos un poquito más. De todos modos, después fíjate, Sergio, si estos materiales que les estoy comentando están en Evelia. Después yo me fijo, pero no, les dejo... Yo al menos estuve descargando todo y no lo tengo. Ahora justo está en el mantenimiento de Evelia, pero... Ajá. Pero no, yo no lo tengo descargado. Bueno, me fijo y cualquier cosa les voy a dejar estos dos archivos que son ISO 14001 y el módulo 4, donde también habla de todo lo que es necesario para la implementación. No es muy complicado, pero hace falta 2 o 3 charlitas de este tipo para que podamos, yo calculo que en este mes de octubre, entre hoy, el viernes próximo y el último, que es el viernes 30, 3 clases, y vamos a utilizar una más de noviembre porque ya después empezamos con los exámenes. Como si fuera presencial. Y les voy a preguntar y les voy a hacer un examen presencial, así, virtual, por Zoom, como si fuera presencial. Y tienen que demostrarme que estudiaron. Ese es el tema. Para que valga la pena todo el año de esta forma y para que aprueben. ¿Qué hace falta para que aprueben? Estudiar. Si no estudiaron, no sirve. Así de simple. ¿Alguna otra consulta, pregunta, Diane, Sergio? ¿No? No, profe. Bueno. Me quedó dentro una duda. Si lo tenés para compartir, dáselo a los demás chicos, Sergio, para que el que le interese que lo vea.
Y nos estamos viendo el viernes próximo, si Dios quiere. Dale, le voy a aprovechar los 5 minutos que quedan. A nivel Sí. mundial, la ISO 14000, más que fuera de Europa o Estados Unidos, ¿se ha implementado? Bueno, la ISO en general. Por ejemplo, en los países asiáticos, ¿está implementado la ISO? Y las 14.000 es muy difícil. Es muy difícil. Europa está casi todo implementado, ISO 14.000, ISO 9.000. En América bastante, muchas. Las petroleras sobre todo están muy bien preparadas. Las empresas, tanto que generan conciencia ambiental, sí. Pero una empresa como una minera o una generación de energía en China que consume carbón, que ya de por sí contamina, no le interesa ISO 14.000, no le interesa probar. El tema es que mundialmente hay bancos que financian inversiones ambientales que si vos tenés implementado las ISO 14.000 te dan plata. Son créditos blandos, créditos verdes que se llaman. Entonces, si yo tengo que comprar una máquina que me consume menos energía, que me da mayor beneficio, que con eso cuido el ambiente y me sale $100.000, hay bancos que te lo dan, pero tenés que tener certificado ISO 14.000 y además cuidar el medio ambiente. Entonces hay muchas que lo implementan por ese beneficio. Tener hoy en día certificado ISO 14.000 es un cartel grande verde que dice cuido el ambiente. Hay empresas que le dan, que pierden contratos importantes por no tener ISO 14.000. Hay otras que tienen menor ganancia por ahí, pero como tienen implementado, tienen más trabajo. Es importante eso. Sí, sí, yo me decía, pues en Río Cuarto se están levantando muchas industrias de criadero de cerdos y bueno, ellos también tienen una gran generación de residuos, pero bueno, si no tienen del otro lado, especialmente de China, no tienen la exigencia de las ISO, tampoco ellos se van a poner a implementarlo. Hacen cualquier cosa, exactamente, sí. Tal cual. Bueno, chicos, ya se termina. Gracias por estar ahí.